Buenas tardes a todos. Perdón que tengo la doble pantalla y por eso ando mirando. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme una tarde más. Hoy bueno, estuvimos hablando de algunos temitas un poco diferentes. Les quiero hacer un poquito el barrido o el recorrido de hasta dónde hemos llegado hasta aquí. Nosotros hemos estado, o les he estado en varias sesiones ahondando. Ay, perdón, que se me hace esto de. Ahí está en el tema de los distintos procesos neuropsicológicos. Hace un par de sesiones, bueno, un par de meses, por si las quieren consultar, dimos como unas 4 o 5 sesiones precisamente empezando por el proceso de atención. Y bueno, la idea es que vayamos desgranando, ¿no? Más en detalle cada uno de los procesos para poder encontrar, pues bueno, desde la parte de la fundamentación teórica, los distintos modelos que están vigentes y que utilizamos en la práctica de neuropsicología, y también obviamente pues conocer la parte de los fundamentos neurobiológicos, las estrategias de intervención y de diagnóstico de los distintos procesos, ¿no? Y luego avanzaremos pues con confusiones ejecutivas, con lenguaje y demás, pero ahorita iniciamos como un ciclo, por decirlo de alguna forma, dedicado a la memoria. Entonces, esta es la primera clase de una serie de distintas sesiones en las que iremos, como les decía, desgranando los distintos componentes de la atención, perdón, de la memoria, pues bueno, para conocerla más en detalle, para que no se queden con algo así por encimita, sino que ya nos metamos de lleno. Entonces, bueno, pues comenzamos el viaje de este ciclo, definiendo obviamente primero qué es la memoria. Aquí vamos, les voy a dar una descripción obviamente a ver, déjenme que, ahí está, una descripción neuropsicológica, porque la memoria, entendida como en un campo más cotidiano, obviamente tiene otra descripción, pero recuerden que aquí todo lo que yo les voy a compartir es desde una perspectiva de la neuropsicología. Entonces, desde esa perspectiva, la memoria es una función cognitiva compleja que permite al sistema nervioso, que está compuesto por el cerebro, el tronco encefálico, la médula y demás, permite al sistema codificar, almacenar y recuperar información. Estos son 3 procesos que vamos a ver que son relevantes en el proceso o en la función de la memoria. No se trata de un único sistema, sino que en realidad son distintos procesos y estructuras interconectadas que operan de una manera diferenciada según el tipo de información y la finalidad del recuerdo. Esto lo vamos a ir desgranando poquito a poco. Obviamente, estamos diferenciando, por ejemplo, información semántica, información de episódica, ¿no? De las cosas que nos pasan, o información sensorial, por ejemplo. Ahorita vamos a ahondar en ello. Entonces, tradicionalmente se ha entendido que la memoria es como una especie de archivo o de almacén. En realidad hay una parte que sí es como ese archivo, pero en realidad más que ser eso, es un proceso activo y dinámico que da forma a la experiencia, la conducta y la identidad, porque gracias a lo que recordamos, también, pues bueno, formamos nuestra identidad, ¿no? Recordamos quiénes somos, lo que nos gusta, dónde vivimos, quiénes nos rodean, y eso nos permite, pues justo tener un sentimiento de identidad que, por ejemplo, se va perdiendo y tiene unos impactos pues, emocionales importantes, por ejemplo, gente que tiene demencias a las que les afecta temas de memoria. Em, y tengamos en cuenta que recordar no es reproducir una copia exacta, ¿no? Como si los traemos de la computadora un archivo del pasado, sino que en la memoria siempre hay una parte de reconstrucción. Por eso también, bueno, cuando trabajamos en terapia, también pues tenemos esta parte de resignificar o reconstruir el cómo nos contamos las cosas, porque en realidad la memoria viene más influenciada también por la atención, por la emoción, por el contexto, por la plasticidad cerebral, pero a veces no recordamos los hechos como de manera objetiva, sino que siempre tenemos un sesgo especialmente emocional. Entonces, lo que nosotros, eh, lo que nosotros vivimos del pasado es más bien la historia que nos contamos sobre el pasado y no necesariamente tiene que ser la historia objetiva real que sucedió. En neuropsicología, el estudio de la memoria es clave porque obviamente nos permite comprender el impacto funcional de las lesiones cerebrales en determinadas áreas, que veremos después, cómo funcionan enfermedades degenerativas, trastornos de neurodesarrollo y condiciones psiquiátricas que obviamente presentan alteraciones mnésicas, que es todo lo que tiene que ver con la memoria, específicas en cada caso. ¿Cuáles son las diferencias entre memoria y aprendizaje? Porque pareciera que lo que aprendemos todo es memoria y memorizar es todo lo que aprendemos. En realidad no son lo mismo. El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquiere nueva información, habilidades o comportamientos como resultado de la experiencia,
Y la memoria es la capacidad de retener y utilizar esa información en el tiempo. No solamente guardarla en ese archivo, sino que esa información nos permita, la podamos traer otra vez a la memoria de trabajo, la podamos manipular, la podamos utilizar y que eso nos permita, pues, por ejemplo, saber responder adecuadamente al contexto en base a lo que hemos aprendido, por ejemplo, en el pasado. Sin embargo, obviamente son 2 procesos interrelacionados, porque sin memoria no hay un aprendizaje duradero. Todo aprendizaje implica una forma de cambiar, algo que ha cambiado, ¿no? Tanto a nivel como estructural cerebral, como obviamente lo que manifestamos, ¿no? Emociones, comportamientos, habilidades. Y la memoria es la estructura, la infraestructura que permite consolidar y mantener ese cambio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta requiere un aprendizaje de montar muchas veces, caernos, quitarnos los rodines, pero la habilidad se mantiene gracias a la memoria procedimental, que de hecho es uno de los tipos de memoria que tienen más, no sé cómo utilizar el sustantivo, preservancia, es el que más se queda preservado ante lesiones. Normalmente cuando hay algún tipo de lesión, tanto la memoria episódica como la semántica suelen ser más vulnerables, pero la procedimental es lo que dicen, ¿no? Que nunca olvidamos, una vez que aprendemos, ¿no? A montar en bicicleta, nunca se olvida, pues en realidad nunca se olvida incluso cuando tenemos daño cerebral, porque normalmente esas áreas suelen ser bastante más preservadas. Obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta su relación con el aprendizaje, no, la memoria tiene un papel fundamental en la adaptación del entorno, ¿no? Nosotros aprendemos en función de las experiencias y esto nos permite predecir, planificar y tomar decisiones. Es decir, si yo aprendo, la memoria me permite que si yo he experimentado una vez de poner la mano en el fuego y que me quemo, obviamente la memoria me permite que no vuelva a poner la mano en el fuego en futuras ocasiones. Y obviamente esto, pues, favorece que yo me adapte, ¿no? Al entorno y obviamente sobreviva. Entonces, no solamente en la parte procedimental, sino obviamente una de las sus funciones principales es la adquisición de conocimientos y habilidades, tanto en aprendizaje formal e informal. El formal es obviamente todo lo que tiene que ver con el contexto educativo y el informal es el que en la que aprendemos, digamos, de la vida, ¿no? Nos permite leer, comunicarnos, conducir, tomar decisiones laborales, sociales y obviamente pues adaptarnos, ¿no? Al medio, como les decía, desde que sabemos que para cruzar una calle tenemos que mirar 2 veces, ¿no? A los 2 lados de la calle para que no nos atropellen o que si, por ejemplo, pues tomamos determinado alimento nos puede sentar mal. Entonces, esto obviamente nos permite sobrevivir, ¿no? Pero como les decía, más allá de toda esta parte de los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo y que se van quedando ahí en el recuerdo, ay, perdón, ay, tiene una parte importante relacionada con, a ver, a ver, perdón, es que estoy con la pantalla duplicada y se me van, ahí está. Con la identidad personal, les decía, ¿no? La memoria autobiográfica, que es uno de los componentes que tiene, nos permite conocernos como un yo continuo en el tiempo, ¿no? No es un yo en la infancia, un yo, obviamente somos un yo que evolucionamos durante todos los días, ¿no? Y esta parte de saber quiénes somos es lo que nos permite también relacionarnos en el mundo, ¿no? Y sentirnos plenos y satisfechos. Y como les decía, ¿no? Cuando tenemos esta pérdida de la identidad personal que existen en algunos síndromes nésicos, o demencias, pues obviamente se genera una desconexión interna que tiene, pues, pues serias implicaciones, ¿no? Porque pues cuando uno no sabe quién es, pues no sabe tampoco qué lugar ocupa en el mundo, cómo desenvolverse con el mundo y por eso em, encontramos que los pacientes que tienen problemas de memoria, pues a veces son un poco recelosos, tienen también algún trastorno emocional asociado porque, pues imagínense, ¿no? Si dejamos de recordar quiénes somos, pues en realidad dejamos de reconocer el mundo, ¿no? Porque lo que somos y lo que es el mundo es cómo nosotros lo vemos, entonces todo pasa por nosotros y cuando dejamos de ser nosotros, pues también el mundo ya se ve diferente. Bueno, no me voy a poner tan metafísica. Luego, además, otro rol adaptativo que tiene es el de la regulación emocional. Entonces, las memorias emocionales influyen en nuestras reacciones afectivas. Aquí, los que son los encargados de eso son la amígdala y el hipocampo, que precisamente se encargan de codificar recuerdos con carga emocional, que esto obviamente pues, nos facilita la supervivencia. También tiene un rol clave en la toma de decisiones y resolución de problemas,
porque como hablamos, ¿no? Si recordamos las consecuencias pasadas, ¿no? Esto, por ejemplo, de poner la mano en el fuego, nos ayuda a anticipar resultados futuros. Y obviamente no solamente en algo tan obvio como lo del fuego, sino obviamente si yo me acuerdo que cuando hice esto tuve esta consecuencia, pues obviamente la siguiente vez que me encuentre en una situación parecida, posiblemente me lo piense, ¿no? Y decida una opción diferente. O bien, si ya sé que algo me ha funcionado en el pasado, hay alta probabilidad de que sea la respuesta que yo elija para implementar en el futuro. Obviamente la memoria nos permite comparar situaciones, evaluar opciones y evitar errores repetidos. Esto, de nuevo, en personas que tienen problemas de memoria, pues esto no se da, ¿no? Y también cuando existen problemas de función ejecutiva es gente que no aprende de los errores y que se quedan enganchados, ¿no? En el mismo trip constantemente y no consiguen como reajustar su respuesta en función del cambio en el entorno. Otro de las funciones que tiene es una proyección hacia el futuro. Paradójicamente, recordar también sirve para imaginar, ¿no? Porque nosotros, la capacidad que tenemos de construir escenarios futuros es en base a lo que sabemos, a lo que conocemos y a lo que recordamos. Siempre dicen, no podemos imaginar algo que en realidad no hemos visto o no hemos experimentado nunca. A veces es complejo. Eh, esta capacidad se conoce como memoria prospectiva. Y otra función es la coherencia narrativa y social, porque en realidad, gracias a la memoria, podemos contar nuestra historia, justificar nuestras elecciones, construir vínculos sociales y participar en narrativas culturales, ¿no? Hay una parte también de memoria colectiva que, pues, que tenemos en todas las culturas en las que vivimos y en las sociedades en las que estamos, ¿no? En resumen, pues la memoria es como un pegamento del pensamiento y no solamente del pensamiento, sino también de la experiencia que tenemos como seres humanos y del propio ser, de nuestra propia esencia. Sin ella no podríamos ser conscientes de quiénes somos, no podríamos aprender del pasado y tampoco imaginar el futuro. Entonces, bueno, en esta sesión lo que no me va a meter tanto en la parte teórica, pero sí como en entender cuál es la importancia del proceso, ¿no? Que obviamente, pues yo creo que en la memoria todos tenemos una idea bastante clara de en qué nos afecta. Y como decía, la memoria es mucho más que recordar datos, es un eje que articula nuestro pensamiento, nuestra cultura, perdón, nuestra conducta y nuestra historia personal. Como decía Luis Buñuel, que es un director de cine español hace mucho tiempo, sin memoria cada día sería el primer día de nuestra vida, ¿no? Sería como el día de la marmota parecido, pero en realidad como empezando desde cero. La memoria nos permite vivir en un continuo, ¿no? No vivir como en periodos de tiempo rotos, ¿no? Em, Aquí, de nuevo, ¿no? ¿Quiénes serían si no recordaban quiénes son, ¿no? La memoria tiene un vínculo muy estrecho con la identidad personal y nos permite construir la narrativa del yo. La narrativa del yo también además nos hace, nos condiciona, nos determina cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, qué tipo de decisiones tomamos, qué tipo de decisiones no tomamos, con qué nos juntamos. Entonces, es importante para tener esa continuidad que decíamos y obviamente para esta parte que es muy humana de encontrar un sentido a nuestra vida, un sentido de propósito. Si no recordamos quiénes somos, pues al final los días están como vacíos. Y pues la identidad se sostiene de los recuerdos, ¿no? Cada recuerdo forma parte de nuestro bien interno, ¿no? Por ejemplo, cuando digo yo soy una persona que soy X, ¿no? Aprendí esto porque viví aquello, o tengo este valor porque una vez me pasó esto. Todo lo que nos pasa y tener esa memoria es la que nos permite también este guión interno. Y bueno, esto tiene que ver más a lo mejor con la parte psicoterapéutica que neuropsicológica, pero obviamente ahorita vamos a ver que cuando eso está dañado, pues obviamente afecta mucho más cosas de lo que solamente es retener información. Luego, además, la memoria tiene que ver mucho con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros recordamos, podemos evaluar opciones actuales basándonos en experiencias previas. Podemos recordar consecuencias, resultados y emociones anticipados. Y esto nos permite que, como decíamos, no solamente la memoria está como estanca, sino que nos permite anticipar, ¿no? Ir al futuro y averiguar o imaginar qué puede pasar en base a lo que ya pasó. Cuando encontramos daños en el hipocampo o en lóbulos frontales, obviamente encontramos una afectación en la toma de decisiones, aunque, perdón, haya otras funciones cognitivas intactas. El hipocampo está estrechamente relacionado con la atención, como ahorita veremos.
Y bueno, como decíamos, la memoria emocional tiene una importante componente en la regulación emocional, entonces es como una especie de brújula afectiva que nos permite, por ejemplo, recordar cómo nos sentimos en ciertas situaciones para, por ejemplo, evitar peligros o para buscar el bienestar, ¿no? También es la que nos permite empatizar con otros y aprender a través del dolor o del placer, ¿no? Obviamente a partir de ahí nosotros vamos tomando decisiones diferentes. Y como decíamos antes, pues la amígdala y el hipocampo son los encargados de codificar este tipo de recuerdos, que además, cuando un recuerdo, una memoria tiene carga emocional, digamos, la huella de memoria es mucho más fuerte. Tendemos a recordar cosas que nos han impactado, que tienen mucha más carga emocional para nosotros que las cosas que no. Por eso olvidamos tantas cosas como de la vida diaria, pero por ejemplo, algo que nos pasó o lo que se suele decir, ¿no? El 11S, pues casi todos recordamos, por no decir que, bueno, casi todos recordamos qué estábamos haciendo ese día, porque obviamente fue una noticia que impactó en el mundo. Y como eso, pues muchas circunstancias que vivimos en el día a día. Y bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, ¿qué sistemas funcionales vamos a encontrar en la memoria? Como decíamos, la memoria no es una, sino que son muchas memorias al servicio del presente. Es un conjunto de sistemas funcionales que en función de su duración, capacidad y nivel de procesamiento, pues aparecen diferenciadas. Esto lo que nos permite es entender cómo fluye la percepción perdón, la información desde la percepción hasta el recuerdo duradero. Ahorita vamos a ver que el esquema es toda la parte sensorial, llega por los sentidos, esa es la percepción, y luego eso, bueno, sube por la médula espinal o va por los distintos nervios que van al cráneo, al cerebro. De ahí vamos a distintos procesos que en función del tipo de información van a quedarse guardados en un sitio o en otro. Y obviamente luego cuando pasa un determinado tiempo, hay una parte de esa información que se queda en un almacén a largo plazo, para lo cual normalmente pues suele ser la huella más fuerte si la información es significativa o tiene carga emocional, y si no, pues obviamente hay mucha información que perdemos. A veces no es tanto que perdemos información, sino que perdemos la capacidad de recuperarla. Nuestro sistema tiene una capacidad limitada, pero memorizamos muchas cosas, y por eso a veces cuando no recordamos algo, pero cuando vemos una pista o cuando vemos a lo mejor una persona de nuestra infancia, de repente se nos activan recuerdos de aquella época, perdón, que tenemos asociados a esa persona y que en realidad eso funciona como clave para recordarlo. Entonces, muchas veces no tanto es un problema de memoria, sino es un tema a veces de recuperación y vamos a ver que son distintos procesos y obviamente en función de dónde esté la alteración, las consecuencias van a ser distintas, pero esto lo vamos a ver en otra clase. Entonces vamos a simplemente aquí les quiero presentar un poquito el modelo multialmacén de Atkinson y Seyfried, que sí también lo veremos más en detalle en la siguiente clase, en el que él divide tres etapas. La memoria sensorial, como les decía, es la información que percibimos a través de los sentidos, que a través de la memoria, perdón, de la médula espinal suben por el tronco encefálico, llegan al cerebro. Y luego hay estructuras de memoria a corto plazo y de memoria a largo plazo. Em, y este estudio, pues, ha sido base de la investigación neuropsicológica y también en clínica. Es un modelo que sigue vigente y que lo trabajamos mucho, lo abordamos a la hora de intervenir con los pacientes. Entonces, la memoria sensorial es ese registro inmediato y fugaz de la información, que es que en realidad es un filtro. La memoria funciona como un filtro, igual que la atención. Entonces, tenemos todo lo que encontramos de estímulos que no procesamos de una manera consciente llega a nuestro cerebro. Si no le prestamos atención, es información que se desvanece y que a veces, bueno, a veces puede quedar en medio recordada en algún lado, pero en realidad no se pierde. Y entonces, a través de donde ponemos la atención, esa es la información que sí sube a niveles superiores y ya es procesada. ¿Cuáles son los subtipos de la memoria sensorial? Bueno, pues tenemos la icónica, que es todo lo que es el tema visual, o sea, lo que vemos con los ojos, las imágenes, etcétera. Y la coica, que es la auditiva. Por ejemplo, pues bueno, escuchar o retener algo de lo que dijo alguien antes de que respondiéramos, ¿no? Funciona como un buffer que da tiempo a que la atención seleccione lo relevante. Entonces, digamos, es una estación de paso, es como si estuviésemos en una estación de transporte en el que llega mucha gente, pero no todos se suben al camión, ¿no? Entonces, llega todo ahí y donde prestamos atención son los que seleccionamos para que se monten en el camión y se vayan a otro lugar. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que es un almacén temporal, aquí consciente. Retiene la información durante unos 15, 30 segundos
y tenemos una capacidad limitada, que es el famoso 7 más menos 2 ítems, ¿no? Según muchísimos estudios, vemos que normalmente pues recordamos entre 5 y 9 elementos de promedio las personas, ¿no? Ese es el 7 más menos 2. Y por eso, por ejemplo, cuando somos capaces de recordar números de teléfono, porque los muy largos o cifras muy largas cuando las dividimos en bloques o chunks, porque cada chunk funciona como un ítem o un elemento independiente. Entonces, a veces podemos agrupar la información para poder jugar, ¿no? Y poder recordar más bloques, pero que tengan también más información cada bloque. Y esto obviamente la memoria a corto plazo es imprescindible para tareas cotidianas, ¿no? Desde recordar un número de teléfono, una dirección, una consigna breve, etcétera. Si se repite y se asocia con algo, utilizamos algún tipo de mnemotecnia o asociación, pues ya entonces es cuando esa información puede pasar a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo ya son el almacén de información duradera. Aquí la capacidad es prácticamente ilimitada. Como les digo, hay mucha información que se almacena, pero a veces es un tema más de que nos cuesta recuperarla, ¿no? O sea, recordarla. Entonces aquí podemos almacenar desde minutos hasta décadas y no todo lo que pasa por la memoria a corto plazo se consolida en la memoria a largo plazo. Esto es importante. Entonces, obviamente, la que tiene más probabilidad de quedarse en la memoria a largo plazo es la información que codificamos mejor, que repetimos y obviamente a la que le podemos dar algún tipo de carga emocional o de sentido, de significado. Eso nos permite que quede la huella más fija. Y esta recuperación puede ser voluntaria o automática, ¿no? Esto es cuando recordamos cosas sin que tengamos que hacer la memoria de, ¿vale? Como les decía, vemos a lo mejor una persona y de repente nos llega automáticamente un montón de recuerdos sobre, bueno, cuando íbamos a la primaria. ¿Cómo interactúan estos 3 sistemas? Bueno, pues, como decíamos, no son, son sistemas que están interconectados, no funcionan de manera independiente, sino que en realidad las funciones de unos y otros están muy relacionados. Entonces, cada uno tiene un rol específico, pero operan en conjunto. Entonces, la atención y la repetición permiten y facilitan el paso de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo. La codificación, que es significativa de consolidación, como decíamos, permiten el paso de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. Y en la recuperación, la memoria a largo plazo retroalimenta la memoria a corto plazo para traer la información al presente. Es decir, yo voy al almacén, que es la memoria a largo plazo, y cuando la recupero es como que la traigo, digamos, a mi mesa, ¿no? Entonces, ¿qué es la memoria a corto plazo? La traigo a la memoria de trabajo. Entonces, es como un libro en la biblioteca, ¿no? También se han visto la película Inside Out, ven que la memoria está como en archivos, ¿no? Entonces, igual tengo mis libros en el que está toda la información y tomo el libro y en ese momento lo quiero leer y quiero recuperar la información de ese libro y luego la vuelvo a dejar en su sitio. Ahorita vamos a ver cuáles son las principales clasificaciones de la memoria a largo plazo. Bueno, tenemos la memoria explícita, que es que tiene que ver con el nivel de conciencia, como decíamos, ¿no? Que se requiere para recuperar la información. Entonces, tenemos la memoria explícita, que es la declarativa, que requiere una recuperación consciente. Y entonces incluye dos subcomponentes o dos subprocesos de memoria. La episódica, que tiene que ver precisamente con los recuerdos personales, con los episodios, con los sucesos, que están ligados a un momento y un lugar, por ejemplo, su último cumpleaños. Y luego también está la memoria semántica, que es todo lo que tiene que ver con los conocimientos, estos conocimientos generales, conceptos, vocabulario, reglas de gramática, ortografía, todo eso se almacena en la memoria semántica. Eh, aquí perdón, pensé que había una rata. Saber qué es una bicicleta, no montar, sino saber lo que es una memoria semántica. La memoria implícita, o también conocida como no declarativa, opera de forma automática e inconsciente, no requiere un esfuerzo para ser utilizada. Y aquí encontramos tres procesos, subprocesos. La memoria procedimental, que ya hablábamos, ¿no? Que son todo lo que tiene que ver con habilidades y hábitos motores. Escribir, montar en bicicleta, conducir, o sea, manejar un carro, bueno, cualquier cosa, ¿no? Coser, tejer. Y el condicionamiento clásico también se engloba acá porque es la asociación entre distintos estímulos, por ejemplo, cuando salivamos al oler nuestra comida favorita, y el priming, que es una facilitación para reconocer estímulos tras una exposición previa, perdón. Por ejemplo, completar una palabra tras verlas antes. El priming se utiliza mucho en publicidad, pero bueno, eso pasa que a lo mejor, claro, estamos viendo como estímulos, ¿no? O a los que estamos expuestos igual no somos conscientes, pero eso a veces
permite tomar determinadas decisiones en función de eso, ¿no? Y en los supermercados, por ejemplo, el marketing, ya les digo también, como que en publicidad se utiliza bastante. Bueno, bases neuroanatómicas de la memoria. Como obviamente son distintos procesos que estamos diciendo que son distintos, aunque están interrelacionados, obviamente pues también vamos a encontrar distintas regiones cerebrales en las que van a estar cada una de estas subfunciones, ¿no? Identificadas también estos subcomponentes de memoria que hemos visto en las diapositivas previas. Entonces se localizan en distintas áreas, pero obviamente tienen redes interconectadas que permiten eh, que permiten explicar el por qué hay un déficit que puede aparecer tras una lesión, aunque a veces la lesión quizás no esté en la área asociada al déficit que se presenta. A veces cuando hay, siempre les digo lo mismo, ¿no? O sea, si estuviésemos como en un país y hay distintas regiones, evidentemente cada región tiene una función y cuando hay un problema en esa región hay un problema, ¿no? Pero cuando también se cortan las comunicaciones, las carreteras entre ellas, obviamente puede haber una alteración de ese proceso porque no llega la información a esa área, ¿no? Entonces, bueno, principalmente vamos a encontrar, el cerebelo está más vinculado, fíjense, con las memorias procedimentales, aunque hay otras áreas también involucradas, pero tiene que ver mucho con el aspecto motor del cerebelo. El hipocampo y la amígdala, que ya decíamos que tiene que ver con las memorias que tienen carga emocional, y el córtex prefrontal van a ser áreas clave. Entonces, más específicamente, bueno, el hipocampo es una estructura, como ven, medial temporal, es que está aquí como, digamos, como debajito o detrásito de las orejas, ¿vale? Ese es el lóbulo temporal. Y es esencial para la codificación y consolidación de, estoy solamente mirando la hora para ver si vamos bien, sí, de memorias declarativas, especialmente las episódicas. Es clave en la consolidación de la memoria episódica y participa en la formación de recuerdos nuevos. Entonces, casi todo parte episódica. Forma parte de circuitos extensos con corteza temporal y entorrinal y las lesiones en esta área generan en anosia anterógrada. Anterógrada es que no somos capaces de recordar nueva información. La amnesia tiene como un punto en el que cuando se produce la lesión hay una amnesia retrógrada. Sí, el paciente no puede recordar cosas que sucedieron antes de ese momento de la lesión. Y anterógrada es cuando es incapaz de recordar, asimilar y codificar información desde la lesión hacia adelante en el tiempo. La amígdala es un núcleo emocional que modula la fuerza de los recuerdos vinculados a emociones, especialmente el miedo. Cuando nosotros tenemos y desarrollamos fobias, es la amígdala la que tiene, la que crea la asociación y es la que nos hace tener determinadas respuestas automáticas a determinadas situaciones. Facilita la codificación y el almacenamiento afectivo de experiencias, modula recuerdos con carga emocional, tiene una interacción con el hipocampo y la corteza prefrontal y, bueno, como decía, está implicada en el miedo, el aprendizaje emocional y la memoria implícita. También, obviamente, cuando tenemos algún tipo de condicionamiento, lo típico de si alguna vez de pequeños tuvieron una experiencia mala con alguna mascota, ya les desarrollaron un miedo a esa mascota, o si estuvieron casi a punto como de ahogarse así de chiquitos cuando no sabían nadar, pues desarrollan miedo al agua. Todo esto viene y se queda ahí. La amígdala es la responsable de que al final luego crezcamos aterrorizados. Luego también vamos a encontrar los lóbulos temporales mediales, que son, digamos, los que están en el área del hipocampo, pero obviamente en la parte de corteza. El hipocampo y el amígdala son estructuras que están en la parte interna del cerebro, pero en la parte externa vamos a encontrar la corteza. Entonces, estos lóbulos, bueno, incluyen el hipocampo, la corteza entorrinal y la hipocampal. En este caso, ellos se encargan de la codificación y el almacenamiento de la memoria declarativa, que ya decíamos que era la semántica y la episódica. Los lóbulos frontales también tienen una importante función en la memoria. En realidad, los lóbulos frontales tienen implicación en casi todos los procesos porque ya recuerden que es el que se encarga de ordenar todo y hacer que todo funcione correctamente. Entonces vamos a encontrar que ellos se encargan de la planificación de la recuperación, de poder organizar y supervisar los recuerdos y de la memoria de trabajo y la metacognición. De la memoria de trabajo no hemos hablado aquí, pero es como un componente previo a la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo tiene un periodo
de vida mucho más corto que el de la memoria a corto plazo y es literal como la información que tenemos online, ¿no? Yo ahorita que estoy hablando, pues obviamente online tengo las diapositivas y toda la información que yo estoy trayendo de memoria a largo plazo de mis conocimientos de neuropsicología y las estoy trayendo aquí, digamos, desde la nube, la estoy bajando online y la estoy utilizando en este momento, ¿no? Y luego después, ya una vez que pase de diapositiva, pues ya continúo con otra, ¿no? O cuando justo estamos memorizando un número de teléfono, eso es memoria de trabajo. En el momento que ya pasa un poquito más de tiempo, ya es memoria a corto plazo y ya obviamente cuando ya hacemos que esa repetición se vuelva ya como más prolongada en el tiempo, ya obviamente vamos a hablar de memoria a largo plazo. ¿Qué otras estructuras encontramos? Bueno, pues la corteza prefrontal, hemos hablado de lóbulos frontales, pero hay un área específica que es la prefrontal dorsolateral, que se encarga de coordinar la memoria de trabajo, la planificación cognitiva y la supervisión de la recuperación consciente. Esta corteza está integrada en redes ejecutivas. Ejecutivas es todo lo que tiene que ver con el lobo frontal a la hora de organizar, planificar, anticipar y demás. También con la atención, de manera que se mantiene activa cuando trabajamos con tareas de memoria complejas. Tiene relación también con la memoria de trabajo y funciones ejecutivas, obviamente por el área en que se encuentra, y se encarga también de integrar y coordinar la información en tiempo real, ¿no? De ahí su relación con la memoria de trabajo. Bueno, otra parte, como les decía, el cerebelo tiene que ver mucho con la parte motora y procedimental y también los ganglios basales. Por eso cuando encontramos afectaciones en los ganglios o en el cerebelo, vamos a encontrar que ahí sí vamos a tener problemas con todo lo que implica procedimientos motores, hábitos, manipulación de cosas. La gente deja de saber cómo hacer las cosas, ¿no? Justo de cómo hacerlas o de hacerlas más bien, porque el cómo es una información declarativa, es una información, es un conocimiento, pero el ponerme a hacerlo es una información procedimental. Entonces, estos dos procesos son básicos para la memoria implícita o procedimental. En el caso de habilidades motoras y hábitos, son dos estructuras que operan sin conciencia y fuera del hipocampo, de manera que son muy automáticas y bastante implícitas. Y justo, ¿no? Son las encargadas de esa memoria implícita, como por ejemplo, pues puede ser andar en bici, escribir sin pensar, conducir un coche y demás. Entonces aquí, bueno, les presento la imagen para que las podamos ver más claro. Esta parte que se ve como amarillita, esta es la parte del cerebelo. Los ganglios basales están en la parte interior media, es esta parte que ven naranja. Uy, que se me fue, que tiene que ver con justo con el control de movimientos, los hábitos y el aprendizaje, ¿no? Entonces, los dos actúan de una forma coordinada. El tálamo, aquí un poquito también en la zona más interior, también se encarga de la conciencia, la alerta y la regulación. Ah, bueno, esto, perdón, la imagen era por otra cosa, no era para la memoria. El hipotálamo lo encontramos acá, que controla aparte, bueno, no es que creo que creo que le puse solamente para que vean los ganglios basales, perdón, es que aquí estamos hablando. Está la amígdala y el hipotálamo no es lo mismo que el hipocampo. El hipotálamo es el que se encarga de la homeostasis. Entonces, bueno, la amígdala, memoria, toma de decisiones y respuestas emocionales. Aquí tenemos al ladito, aquí sí, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y también con la memoria o sea, con la navegación, el cómo recordar dónde están las cosas. Es una memoria localizada, una memoria espacial, eso y el tálamo, o sea, perdón, el cerebelo que lo tienen acá. Entonces, bueno, en resumen, cada sistema de memoria tiene una base anatómica dominante. Las lesiones en distintas áreas provocan perfiles específicos de déficit. Entonces, aún así, bueno, yo siempre digo que también luego cada caso es un poquito particular. Y obviamente la evaluación neuropsicológica nos permite inferir qué estructura puede estar comprometida en función de la sintomatología que vamos a detectar en los pacientes. ¿Qué otro concepto es importante en esta primera parte que vamos a hablar de la memoria? Pues obviamente los procesos de plasticidad sináptica y consolidación. Sí. Bueno, ¿qué es la plasticidad sináptica? Esto lo hemos visto también creo que en alguna otra sesión, es la capacidad que tenemos, o que más bien que tiene nuestro cerebro para modificar la eficacia de las conexiones sinápticas en respuesta a la experiencia. Es decir, nosotros, o sea, el cerebro crea una conexión, crea conexiones o redes conectadas en función de la experiencia. El cerebro tiende a que esa conexión
sea cada vez más eficaz. Cuanto más experiencia nosotros tenemos en general como de la vida, vamos puliendo esas rutas, de manera que podemos ser más eficaces a la hora de responder. Es decir, cada patrón, a ver cómo se lo hago, cómo se lo explico más sencillo, porque creo que no estoy siendo muy clara. Cada comportamiento que ustedes tienen tiene una conexión sináptica, una red de conexiones sinápticas en el cerebro, desde lavarse los dientes hasta lo que responden a sus parejas, hasta este movimiento de manos. Entonces, cuanto más realizamos, ¿no? Ese comportamiento y esto, de nuevo, como siempre les digo, el comportamiento implica emociones, acciones y pensamientos, ¿no? Por eso también, si cuanto más pienso algo, cada vez cuanto más hago algo, esa conexión se va quedando más fuerte. Lo que sucede es que eh, nosotros, si llega un momento en el que ese patrón que hemos aprendido ya no funciona, tenemos la capacidad, la plasticidad para que eso se pueda modificar, de manera que en función de la experiencia nosotros podamos modificar. Por eso, esto es muy clave sobre todo, por ejemplo, en temas, como les decía, más a lo mejor de enfoque más terapéutico. El tema es que si nosotros podemos cambiar la forma en la que pensamos, a fuerza podemos reprogramar creencias o formas de pensamiento que teníamos arraigadas, ¿no? Esta plasticidad es la base biológica del aprendizaje de la memoria. Entonces, obviamente, nosotros, conforme vamos aprendiendo cosas, vamos generando nuevas conexiones y obviamente afinando también algunas o también por otro lado a veces vamos haciendo que quitando importancia a otras, de manera que esas no sean las conexiones predilectas del sistema. Implica cambios duraderos en la fuerza o estructura de la sinapsis y la base es que cuanto más se activa un circuito, más fuerte se vuelve. Por eso, cuando llegamos a determinada edad, nos cuesta mucho cambiar de hábitos, de pensamiento, de emociones, de patrones emocionales, porque pues, son muchos años en los que hemos estado activando el mismo circuito y entonces es muy complicado romperlo, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto aprender nuevas formas de afrontar la vida, ¿no? En todos los sentidos, como estábamos hablando, ¿no? Emociones, pensamientos y acciones, porque no solamente implica aprender algo nuevo, sino que implica desaprender, ¿no? De que nuestro sistema vaya haciendo que esa fuerza de esa huella vaya siendo cada vez menor para darle más fuerza a otra. Y Donald Hebb decía algo que sigue vigente, ¿no? Y es que las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Entonces, por eso todo lo que asociamos y hacemos conjuntamente siempre va a favorecer que eso sea una conexión duradera y que sea como el patrón. Es como si fuera un tocadiscos, imagínense una maquinita de la música en la que casi siempre nosotros elegimos la misma canción. Entonces es mucho más probable que la máquina, pensando que funcionan así, ya sé que no funcionan así, ¿no? Pero es como si por probabilidad la máquina nos fuera a dar la misma canción que siempre le pedimos porque es la que siempre le pedimos. Y obviamente va a haber de las otras 300 canciones que tiene guardadas, igual las otras 299 no van a ser las más seleccionadas. Esto es como una especie de competición. El sistema del cerebro escoge las vías que tienen que más se refuerzan, las que más utilizamos son las que más tienen más fuerza y las que el sistema selecciona por defecto. Entonces, bueno, por eso lo que les digo, cuando queremos hacer nuevos hábitos nos cuesta tanto, porque en realidad esa huella está muy fija y tenemos que dejar de darle importancia y empezar a reforzar otra nueva desde cero, empezar a activar otras neuronas que están juntas en otro lado. La potenciación a largo plazo es el mecanismo mejor estudiado de plasticidad sináptica. Ocurre cuando una neurona es estimulada repetidamente y como resultado la señal entre ella y otra neurona se fortalece. De nuevo, esto es lo que les decía. Se ha observado principalmente en el hipocampo, una estructura clave en la memoria. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene? Pues que las memorias duraderas se basan en sinapsis reforzadas, ¿no? Y sin potenciación a largo plazo, pues no hay una consolidación eficiente. Consolidación es lo que se queda grabado, entre comillas, en el sistema. Y bueno, eso justo, ¿qué es la consolidación de la memoria? Es un proceso por el cual una memoria recién formada se estabiliza y se convierte en una memoria a largo plazo. Encontramos dos tipos, la consolidación sináptica, que ocurre unas horas después del aprendizaje, que generan cambios bioquímicos y estructurales en la sinapsis, y una consolidación sistémica,
que puede durar días o semanas, que involucra la transferencia progresiva de información del hipocampo a la corteza cerebral, que es ahí donde ya se almacena a largo plazo. El sueño, la repetición y la emoción facilitan este proceso. ¿Por qué esto es relevante? Por ejemplo, no sé si les han dicho o han practicado, que por ejemplo estudiar antes de dormir favorece la retención de la información. Yo es algo que hacía muy instintivamente desde que era muy chica. Normalmente pues esperaba que ya como que se hacía de noche, también porque había como menos ruido y estaba todo más tranquilo. Y entonces pues me daba el último repaso o estudiaba a lo mejor 1 o 2 horas antes de dormir. Eso lo que hace es que el sueño en determinadas fases permite consolidar la información. Por eso también es importante saber qué pensamos, qué sentimos y qué hacemos antes de dormir, porque son cosas que se quedan mucho más grabadas en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. También, como decíamos, cuanto más repetimos algo, más, más fuerte es la consolidación, ¿no? Más vamos a sumar para que esa consolidación de esa información se quede y pase a la memoria a largo plazo. Y como también les decía, la parte de la emoción. Si nosotros cargamos de emoción las cosas, evidentemente vamos a ser capaces de recordarla y de crear una huella de memoria mucho más sólida y que se quede en la memoria a largo plazo. Bueno, aquí les incluyo un ejemplo clínico. Casos en los que se ha encontrado daño en el hipocampo, lo que muestran es que son capaces de aprender nueva información durante unos segundos, pero si no se consolida, esa información se pierde para siempre, es decir, no se generan memorias a largo plazo. Como resumen, bueno, la plasticidad sináptica permite que el cerebro cambie y la consolidación hace que los recuerdos duren. Ese sería como el resumen de esas dos cosas. Y ambas juntas son la base celular y sistémica de una memoria duradera. Entonces, ahora sí, ya como conclusiones, y ahorita les dejo unos minutos para que me puedan hacer algunas preguntas. ¿Por qué necesitamos entender los fundamentos de la memoria? Obviamente siempre les digo, antes de diagnosticar, de evaluar y de poder intervenir, tenemos que saber cómo funciona la memoria, ¿no? Es como un carro. Si nosotros vamos y lo llevamos al mecánico, antes de poder diagnosticar lo que tiene y antes de poder arreglarlo, obviamente tenemos que entender cómo funciona el motor, cada una de sus piecitas. Si no, pues no tiene sentido. Y por eso el objetivo de estas sesiones es ir desgranando cada proceso para que entendamos bien en detalle cómo funciona la memoria. Luego, obviamente, cuando conocemos los fundamentos teóricos y neurobiológicos, lo que podemos hacer es comprender qué procesos están alterados. Si bien es la codificación, la consolidación o la recuperación, estos procesos ya los veremos en otras clases. eh, Podemos interpretar los resultados de pruebas neuropsicológicas. Podremos diseñar intervenciones específicas según el tipo de memoria afectada, porque obviamente pues, no vamos a encontrar perfiles de pacientes exactamente iguales. Y también podremos diferenciar entre un problema atencional, emocional o uno estrictamente nésico, porque a veces que no recuperamos la información, también se lo dije cuando vimos la clase de atención, a veces los problemas de recuperación de la información o de la información que pasa a largo plazo es porque no prestamos atención a la información. Entonces, si no le prestamos atención, es muy difícil que se produzca la consolidación. Y a veces también cuando tenemos problemas emocionales, tenemos problemas para recordar cosas o tenemos una tendencia a recordar solamente un tipo de cosas, ¿no? Cuando tenemos depresión, tenemos una tendencia a recordar mucho más las cosas malas y a veces cuando estamos deprimidos también olvidamos las cosas y estamos un poco más deprimidos, más despistados. Cuando tenemos depresión no me refiero a que estamos así como decimos deprimidos, sino un estado de diagnosticado de depresión ya durante más de 6 meses y cumpliendo los criterios del DSM-5. Entonces, obviamente, sin este marco podríamos estar tratando síntomas sin entender las causas reales. Entonces, lo que nos permite es, si nosotros tenemos el mapa teórico y neurobiológico, tanto en este proceso de la memoria como en cualquier otro, podemos entender dónde está el fallo del sistema. Por ejemplo, si es la entrada, que tiene que ver con la percepción y la atención, entonces la memoria no se forma, pero no por un problema en la memoria, sino porque hay un problema en la percepción y la atención. Si la consolidación falla, la información no se estabiliza, no se llega a consolidar, ¿no? No llega, se pierde en el camino, digamos. Y si la recuperación está afectada, el recuerdo está, o sea, el librito en el almacén está, pero no conseguimos alcanzar, no sabemos ni siquiera en qué armario está, ¿no? Y si ni siquiera recordamos que está. Entonces, entender la anatomía, los sistemas y la fisiología nos permite ubicar el dónde, el cómo del fallo y que eso sea lo que nos rija y nos guíe en nuestra intervención. Entonces, como cierre, bueno, les invito ahí a recordar, ¿qué parte de la memoria sientes que usas más en tu día a día? Al recordar lo que estudiaste, sí, ¿qué tipo de memoria es cuando no recuerdas dónde dejaste las llaves?
¿Y qué tipo de memoria es, por ejemplo, cuando eres capaz de reconocer una canción con solo 2 notas? ¿O qué tipo de memoria sería cuando alguien, cuando recuerdas cómo alguien te hizo sentir? Entonces, les dejo estas preguntas acá, porque me gustaría que le dieran una respuesta. Me pueden poner de lo que hemos estado viendo, a ver si pueden responder alguna. Pueden numerarlas del 1 al 4 y decir las que se les ocurran. Y podemos, mientras van respondiendo en el chat, que me encantará leerles, a ver, es que no quiero quitar la pantalla para que puedan ver las preguntas. Si tienen alguna duda, pues también pueden levantar la mano y tenemos unos 10 minutitos para resolver cuestiones que hayan podido quedar pendientes. Bueno, excelente clase, Tamara. Tenemos a Suntum. Suntum, por favor, adelante. Muito obrigado, Tamara, pela breve explanação que ela fez. É uma área muito bonita. Tivemos isso na licenciatura, Psicologia da Saúde, a Psiquiatria, uma vez. A memória também pode ser classificada como memória recente e memória de longa duração. Mas há uma Ajá, parte muito importante que ela citasse, os fatores externos. Quais são os fatores externos que podem contribuir no transtorno da memória? Isso é importante para realçar. ah, Independentemente disso, eu gostaria de realçar uma parte para as pessoas que gostam de aprofundar a matéria. É importante que todos os professores, quando o tema vai ser terminado, que dassem algumas orientações dos autores que abordaram o assunto. Isso vai ajudar para a pesquisa para as pessoas que vão querer fazer mestrado ou pós-graduação nesta área, ou doutoramento. Daí eu proponho que, se quem quiser, pode consultar a classificação internacional das doenças mentais, vai encontrar transtornos emocionais, demências, estresse e muitas outras doenças. Muito obrigado pela contribuição, agradeço bastante. gracias, Suntum. No sé si entendí, creo que nos transmitías una parte de información, no sé si había, creo que no había tanta, bueno, había como una pregunta, si no, si hay algo que me dejo, me lo comentas.